En esta jornada de hoy nos acompaña el ingeniero, el doctor Carlos Rossi. Le vamos a decir a él que se presente adecuadamente. Carlos es ingeniero zootecnicista, magíster y doctor en ciencias agropecuarias, profesor titular de forrajicultura y decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estará conversando hoy sobre aprovechamiento y utilización de pastizales naturales en áreas de reserva. Carlos, si estás por ahí, ya te damos el espacio para que comiences. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Agradezco la invitación que me han hecho para esta presentación. En primer lugar, bueno, el tema manejo de pastizales naturales es sumamente extenso, así que vamos a tratar de dar un resumen de lo que implica el manejo de pastizales naturales. Si bien el título es en áreas de reserva, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo legal de las reservas que son muy puntuales, que lo podemos abordar al final de la charla. En primer lugar, lo que tenemos que definir es qué es el manejo de pastizales. El manejo de pastizales es cuando uno coordina una serie de técnicas de infraestructura y de manejo que se aplican a un sistema pastoril, es decir, a un sistema basado en el pastoreo libre de los animales, con un objetivo de producir algún tipo de producto, que puede ser carne, lana, leche, y que este manejo implique un lineamiento en lo que hace a la sustentabilidad y al bienestar animal de ese recurso pastizal. Vamos a comenzar con algo que es básico, elemental, que es la cadena trófica en un sistema pastoril, y acá hacemos referencia a cómo es la circulación de la energía que va a provenir del sol como energía lumínica. Eso va a llegar al ecosistema pastizal, donde conjuntamente con las temperaturas, las lluvias, todo lo que implica la parte climática, vamos a encontrar el primer eslabón de esta cadena, que son las plantas, los productores primarios, que van a transformar esa energía que llega del sol a través de la fotosíntesis en biomasa forrajera, en productos que las plantas van a generar a través de compuestos carbonados. Este primer eslabón va a quedar como biomasa forrajera disponible para que el segundo eslabón, en este caso vamos a hablar de nuestros herbívoros domésticos, el ganado, que van a ser los consumidores primarios de esa biomasa forrajera y que van a transformar esa biomasa vegetal en productos de origen animal. Esto es, bueno, lo mismo, carne, leche, lana, pelo. En un ecosistema natural, este conjunto de biomasa animal es consumida por los carnívoros, ¿no? Por los animales que son predadores. En el sistema nuestro en Argentina podríamos hablar del yaguareté, los pumas, los zorros, es decir, todos aquellos animales que viven de la caza de otros animales. En el caso de los sistemas pastoriles productivos, con la ganadería, lo que vamos a hacer es retirar este producto de la biomasa animal, y ese producto, bueno, va a ser algo que va a consumir la sociedad, los hombres. De cualquier manera, el circuito se continúa con todo lo que tiene que ver con el desecho de la biomasa vegetal y animal. Esto implica las plantas muertas, en esencia, las deyecciones de los animales, los cadáveres de esos animales, que van a parar a un tercer eslabón que se encarga de reducir todo eso que va quedando en el campo, que son nuestros carroñeros y descomponedores, que es un eslabón hoy en día muy valorizado porque son los encargados de reciclar todo lo que va quedando en el campo y transformarlo
nuevamente en nutrientes y ponerlo a disposición de las raíces de las plantas que lo vuelven a tomar y lo ingresan nuevamente en el circuito. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Bueno, porque de acuerdo al tipo de sistema y a los productos que nosotros utilicemos en nuestros sistemas productivos, podemos llegar a dañar o afectar este eslabón y tener ciertos problemas en cuanto a lo que es la circulación de nutrientes y la recomposición de los minerales que tienen que volver al circuito pastoril. Una aclaración, cualquier cosa que ustedes no comprendan o que quieran acotar o comentar, me interrumpen sin ningún problema. El manejo de pastizales tiene algunas premisas, una de las cuales que nosotros cuando queremos implementar algún manejo de pastizal tenemos que adaptarlo a las condiciones ambientales, al tipo de pastizal que tenemos y a la infraestructura de la cual disponemos. Cuando avancemos un poco en la clase vamos a ver que hay distintas estructuras y sistemas que podemos aplicar, pero muchas veces nuestra capacidad técnica se ve superada por la falta de infraestructura, la falta de medios, la falta de personal, y tratar de llevar adelante sistemas que son complejos sin un adecuado estudio previo de las reales posibilidades de aplicarlo nos pueden llevar a un fracaso. Uno de esos eslabones importantes, ahí bueno, figura aguada, los potreros, la disponibilidad de energía eléctrica para manejar alambrados o tener algún tipo de energía alternativa, pero hay un eslabón que es fundamental y cada día es más crítico, que es el personal disponible para ejecutar este tipo de manejo. Dicho esto, vamos a pasar a unos mapas muy generales que provee el INTA, donde están las temperaturas medias del país, como bueno, la zona más cálida al norte, la zona más fría al sur, qué tipo de especies predominan en esos pastizales, especies carbono 4 o subtropicales o megatérmicas hacia el norte, carbono 3 y carbono 4 en la zona central, pampeana, básicamente, y carbono 3 en la región más fría, que es la Patagonia. ¿Sí? Esta distribución es bastante llena de ecotonos, ¿no? En donde estos pastizales con cambios térmicos y aumentos de las precipitaciones hacen que varíen la composición florística en un gradiente de temperatura, por ejemplo, o de precipitaciones. Hoy en día, por los episodios que estamos atravesando de cambio climático, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos manejo de pastizales y sobre todo lo que tiene que ver con la carga animal y con las reservas forrajeras, es que las sequías es tal vez el disturbio de la naturaleza que más afecta hoy a la producción agropecuaria, mucho más que las temperaturas, por ejemplo. La falta de lluvias es tal vez lo que más nos va a impactar y hay que considerarlo dentro de los esquemas de manejo. Bueno, distintas imágenes de diferentes climas y suelos y diferentes sistemas, ¿no? Arriba a la izquierda una imagen de un típico rodeo de cría en Cuenca del Salado, pastizales patagónicos con producción ovina, la región del Chaco árido, del Espinal, ganadería de camélidos, llamas en la Puna catamarqueña. Acá tenemos, bueno, en la zona también chaqueña, la crianza de caprinos, nuestra producción patagónica, cubierta de nieve en los inviernos. Y bueno, cada uno de estos ambientes requiere un particular análisis de situación y de planteo para manejar esos recursos forrajeros naturales. ¿Sí? Acá podemos definir los principales ecosistemas de pastizal que tenemos nosotros en nuestro país.
desde las praderas, como la región pampeana, praderas húmedas templadas, o praderas de humedales también. Las estepas, principalmente en la región patagónica, las estepas graminosas, los coironales puros en los pies de la zona de los bosques andino-patagónicos, las estepas arbustivas, características de la estepa central, las estepas mixtas, de arbustivas y coirones, las sabanas, en el distrito de las sabanas, en la región chaqueña, en el oriente chaqueño, tanto en Formosa como en Chaco y parte de Corrientes, en los humedales, lo que son los esteros, los bañados, los mallines, las vegas, las islas del delta, y los sistemas silvopastoriles, hoy bastante revalorizados por los beneficios ambientales que presenta frente a las situaciones de cambio climático, sean estos con pastizales naturales, tanto en bosque nativo como en bosque implantado. Imágenes de lo que es pradera. Pradera, hablamos de esos pastizales cuya dominancia de herbáceas es lo más importante y que la cobertura supera el 50 o el 60% de la superficie del suelo. Las estepas, cuando esa cobertura de herbáceas es inferior al 50 o al 60%, como ocurre en las estepas graminosas patagónicas, una clásica estepa arbustiva de Patagonia, con poca presencia de gramíneas y mucha presencia de arbustivas. Una estepa mixta, arbustivo-graminosa, también en Patagonia. La sabana, una típica sabana en Formosa, con palmas de caranday. Una vega o mallín, en humedales. Acá tenemos en la Puna catamarqueña, creo que es Antofagasta de la Sierra, que son praderas hidrófilas por el afloramiento de napas o vertientes, donde en un contraste de un pastizal desértico aparecen estas praderas de gran riqueza florística y de gran valor nutritivo, ¿no?, de forraje. Bueno, para entrar en lo que es el manejo de pastizales propiamente, tenemos como objetivos 4 principales. El primero es evitar el sobrepastoreo, que no siempre se comprende que es el sobrepastoreo de una forrajera. El segundo punto es reducir la heterogeneidad. Nosotros vamos a generar heterogeneidad en el pastizal cuando el animal tiene una gran capacidad de elegir qué es lo que come y qué es lo que no come. Es decir, cuando el manejo del pastizal lo hace la parte animal y no la parte profesional o la parte humana. El tercer punto es lograr la mayor cosecha del forraje producido, o sea, maximizar el consumo de forraje por parte de los animales. Y el cuarto es promover lo que nosotros llamamos, que ahora lo vamos a ver, que son las especies claves de ese pastizal, ¿sí? Es decir, que estos cuatro objetivos o 4 puntos deben ser lo central de cualquier manejo de pastizal que nosotros querramos hacer, a los cuales se pueden agregar otros complementariamente. Pero fundamentalmente es esto en lo que se basa el manejo de los pastizales. ¿Qué es el sobrepastoreo? Sobrepastoreo no es comer una planta o un pastizal bien abajo. Eso puede ser que esté muy bien, pero el sobrepastoreo tiene que ver con otra cosa. Sobrepastoreo es cuando yo hago una defoliación, es decir, los animales comen las plantas hasta una determinada altura, esas plantas quedan comidas, y a partir de que la planta fue comida, fue defoliada, esa planta comienza a movilizar sus reservas.
que es esta curva que tenemos aquí abajo. Es decir, que esa planta que fue comida comienza un proceso de rebrote, y ese rebrote lo que va a hacer es inicialmente vivir a expensas de las reservas que va tomando, va generando hojas, material fotosintético, hasta que llega un punto en que se equilibra lo que está tomando de sus reservas y lo que empieza a producir, y a partir de ese punto ya comienza a acumular reservas nuevamente. ¿Qué es lo que ocurre? Si el tiempo entre que fue defoliada y vuelve a ser comida está por debajo de la recuperación de reservas, la pérdida de reservas se incrementa. Y si esto vuelve a ocurrir sucesivamente, depende mucho de la especie, 2 o 3 veces seguidas, esa planta termina debilitándose y desaparece, muere. En paralelo va a haber otras plantas que no son comidas, porque el animal no las prefiere tanto como a estas. Yo lo que tengo que evitar cuando hablamos del sobrepastoreo es que el animal en su consumo de plantas pueda elegir siempre a las que ya pastoreó. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Bueno, porque la planta que está en pleno rebrote, las hojas nuevas, más tiernas, son de mucho mejor valor forrajero, tienen más contenido de proteína, son más digestibles que una planta que está al lado, que ya está mucho más crecida, con más contenido de fibra y de lignina. Esto ocurre aunque la especie sea exactamente la misma. Es decir, el animal siempre va a buscar comer lo mejor, va a elegir comer lo mejor. Esto es lo que yo tengo que evitar cuando hablo de un manejo de pastoreo racional, un manejo del pastizal racional. Evitar que el animal vuelva a comer una planta que fue recientemente comida. Si son diferentes especies, y esta especie es mucho más preferida que su vecina, lo que voy a lograr es que las especies probablemente de mayor valor comiencen a desaparecer de mi composición florística y me vaya quedando con las que el animal menos prefiere, ¿sí? Eso es lo que críticamente debemos evitar como sobrepastoreo. Respecto a la altura a la cual nosotros aplicamos el pastoreo, que llamamos pastoreo de foliación, tiene que ver la tolerancia que esa planta tenga a dónde tiene ubicadas sus yemas de rebrote y dónde están ubicadas sus reservas. Normalmente en los pastos, en las gramíneas y también en muchas leguminosas, está en la base de los que llamamos los tallos, ¿sí? En la parte basal. Normalmente no es alcanzada por el pastoreo normal de un animal, pero llegada la situación en que el animal se vea obligado a comer mucho más abajo, bueno, puede afectar estos órganos de rebrote y esa planta tener dificultades después cuando tiene que volver a generar material fotosintético. Lo mismo si le agotamos las reservas. La intensidad de pastoreo es cuán abajo yo puedo comer. Hablamos de plantas de porte erecto o de porte rastrero o de porte intermedio. Generalmente las gramillas, los pastos que crecen más pegados al suelo, que tienen rizomas o estolones, difícilmente el sobrepastoreo le afecte esos órganos de rebrote o le afecte de dónde acumula reservas. Pero en algunas plantas que son más erectas, con acumulación de reservas en la base de los tallos, bueno, un pastoreo demasiado intenso sí puede generarle una afectación tanto de las reservas como de las yemas de renueve. Y la frecuencia de pastoreo tiene que ver con el tiempo que transcurre entre un pastoreo y otro. ¿Cuánto tiempo requiere una planta forrajera para recuperarse del pastoreo inicial? Esto depende, en primer lugar, del tipo de especie de la cual se trate, y el segundo punto, que es tal vez más importante, es de la época del año en la cual nosotros estamos aplicando el pastoreo a esa planta. Los inviernos van a requerir de mayores tiempos, 70, 80, 90 días. En algunos casos estamos hablando en una región, por ejemplo, como la Pampeana, mientras que en la primavera y el verano esos tiempos de rebrote se aceleran y probablemente a los 30 días, 35 días
ya tenga plantas en condiciones de volver a ser pastoreadas. Estos dos conceptos de intensidad y frecuencia los tengo que tener muy claro cuando elija a mis especies claves, que ahora vamos a pasar también a describir. Otro tema es cómo consume el animal el forraje, cómo consume las plantas. Acá, bueno, tiene una clásica curva que se llama curva de Mott, que lo que hace es cruzar la producción animal individual cuando uno tiene baja carga, la producción animal individual es máxima porque el animal tiene mucho forraje disponible y come lo mejor que tiene y gana mucho peso, y otra cosa es cuando yo busco maximizar la producción animal por hectárea, ¿sí? Este cruce que tiene del óptimo tiene que ver también con qué tipo de pastura o de pastizal yo tengo para lograr que esta máxima producción animal por hectárea se encuentre con un tipo de pastoreo que esté dentro del óptimo de esa intensidad de pastoreo que yo le aplique y de los descansos. Tengo que combinar esas digamos, dos variables: la producción animal por hectárea y el tipo de pastoreo que yo le voy a aplicar a ese pastizal, que por supuesto va a cambiar, como les dije, de acuerdo a la época del año. Si yo dejo al animal libremente pastorear una pastura, vamos a poner de gramíneas, nosotros tenemos que en la arquitectura de la planta las hojas más jóvenes son las que están arriba, ¿sí? Las más nuevas, y son las que tienen mejor valor forrajero, tienen más porcentaje de proteína, mayor digestibilidad, mayor contenido de energía, bajo contenido de fibra y de lignina, lo cual hace que el animal, si puede elegir, primero va a despuntar esas hojas y va a pasar a otra mata a hacer lo mismo. En la mitad van a estar las hojas más viejas, de la mitad hacia abajo, lo cual la calidad de ese forraje disminuye porque aumenta la proporción de fibra, o sea, de lo que sería menos digestible, de la lignina. Si seguimos bajando en altura, tenemos las vainas, que son todavía de menor calidad, y finalmente, casi al ras del suelo, vamos a tener todo el material muerto senescente, que es la brosa, ¿sí? Yo lo que puedo procurar es hacer un pastoreo intenso para que el animal consuma hasta el nivel de las vainas, e intensidad, y después dejarle un periodo de descanso que esta planta se recupere y quede en condiciones de afrontar un nuevo pastoreo sin poner en riesgo su supervivencia ni sus reservas. En algunas situaciones del manejo de pastizales, yo puedo hacer pastoreos por categoría animal y poner a que los animales que mayores requerimientos tienen hagan inicialmente un despunte y, por ejemplo, las vacas secas entren en segundo término a comerse las hojas más viejas hasta las vainas. Eso es un manejo de pastoreo diferenciado por calidad y por categoría. Categoría de mayores requerimientos, pastorean en punta; categoría de menor requerimiento, pastorean en segundo término. Hasta acá, como voy muy rápido, ¿se entiende? Viene todo muy bien. Hay una persona con la mano levantada. No sé si damos el espacio para hacer un aporte y luego seguimos. Sí, por supuesto. Bien. No lo escucho. No está más. Bueno. Fue un error comentario. Bueno, avancemos si no hay intercambio. Bueno, hablamos de heterogeneidad. La heterogeneidad tiene mucho que ver con la selectividad que hace el animal en consumir determinadas especies como preferencia y parte de esas determinadas especies, ¿no? Acá tenemos otra vez la imagen de una planta, de una forrajera, donde en la parte superior vamos a tener la mejor calidad, que es lo que yo les decía, que uno puede manejar
selectivamente a categorías que requieran mejor calidad de forraje, que hagan el despunte. En la zona intermedia, una calidad menor, con mayor proporción de vainas y lignina. Y las hojas viejas, que son las más lignificadas y las que tienen, digamos, la peor calidad de la planta, ¿no? Por su ciclo biológico. Van quedando en la parte basal. Y hay un precepto que repetía el ingeniero Saravia Toledo, allá hace unos cuantos años, que dice que el animal tiene la particularidad de que siempre elige lo mejor de lo peor que le va a quedar, ¿no? Es decir, a medida que vamos degradando por mal uso ese pastizal, siempre el animal va a elegir comerse lo mejor de lo que le va a quedar, ¿sí? Dos palabras de lo que es el valor nutritivo. El valor nutritivo, nosotros en una forrajera tenemos que considerarlo en tres componentes principales y un cuarto que es la lignina, que ahora lo vamos a explicar. Pero el principal parámetro que yo tengo que tener es digestibilidad. ¿Qué es la digestibilidad del forraje? ¿Cuánto de lo que el animal ingiere absorbe en su proceso de digestión? Eso tiene que ver con la presencia de fibra, la presencia de contenido celular, ¿sí? El estadio fenológico también, o sea, forrajes muy tiernos, muy aguachentos, tienen alto porcentaje de agua. Uno dice, bueno, es muy digestible, sí, pero tiene 90% de agua, el animal está comiendo agua, ¿sí? El segundo es la proteína bruta, que es la porción de nitrógeno que requiere el animal, que en realidad el animal lo que hace es, en su rumen, fabricarse su propio churrasco, como digo yo, ¿no? A través de la multiplicación de la biomasa bacteriana. Es decir, ese nitrógeno va a ser usado por las bacterias para colonizar y degradar los nutrientes que se encuentran en el forraje. Tomando ese nitrógeno, esa biomasa bacteriana se multiplica. Y también en el mismo sentido va a necesitar energía. Va a necesitar energía, que es la energía que van a requerir esas bacterias también para su multiplicación. Y la lignina tiene que estar en baja proporción, porque la lignina es prácticamente un 100% indigestible. En general, todo lo que hablamos de proteína, energía, ¿no? Los azúcares, los lípidos, el almidón, están en el contenido celular. El contenido celular es prácticamente 99% digestible, mientras que la pared celular es muy poco digestible, y cuanto más grosor o porcentaje de lignina tiene, menos digestible es. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la condición del pastizal, y cuando yo quiero aplicar algún sistema de manejo. La condición del pastizal es, en el estado actual que yo encuentro, un pastizal respecto a su clímax, a la clímax que tiene ese pastizal, o al mejor estado productivo que puedo tener, al máximo potencial de producción de forragimasa al cual yo puedo llegar. Por supuesto que la condición, cuando uno la observa, también tiene un correlato climático. Puedo estar en un año de una sequía espantosa y veo que mi condición no es la mejor, pero bueno, eso es producto de la falta de agua. O al revés, puede ser que la condición no esté muy buena, pero como ese año fue muy llovedor, tenga una cantidad de pasto por ahí por encima del promedio normal. Pero siempre tengo que tener una referencia de cuál sería el máximo potencial de producción. Y voy a tener un gradiente que va a ir de la condición excelente o muy buena, después puedo tener una condición buena, una condición regular y una condición pobre, que sería la peor condición. Estas dos imágenes son de la misma zona, del mismo tipo de pastizal, en el este de Catamarca, en el Chaco árido, donde tenemos un pastizal, digamos, en una condición excelente, con un muy buen manejo, y una condición pobre por sobrepastoreo. Es decir, acá hay
hay un mal manejo de lo que es ese potrero. Especie clave, que es lo que les mencioné, que es lo que hay que tratar de promover y sustentar la presencia de especie clave. La especie clave es en la condición en la cual yo me encuentro, sea la excelente, la buena o la pobre, en cualquiera de ellas, tengo que elegir aquellas plantas que tienen mayor preferencia animal, que producen una buena cantidad de biomasa forrajera, que tienen una buena calidad, si son plantas que tienen buen valor de digestibilidad, de proteína y de energía, y que además están más o menos bien distribuidas adentro del potrero. Yo puedo en algunos casos tener alguna especie que es muy interesante, pero está en una muy baja proporción o está restringida a un parche del potrero. Bueno, eso requerirá de un tipo de manejo aparte. Pero cuando yo tomo la vegetación de un potrero en su extensión, bueno, deberé identificar una, dos o tres especies a las que tomo como clave y en base a esa fisiología que tienen estas especies es la intensidad y la frecuencia de pastoreo que yo le voy a dar. Trato de preservar y promover esas especies. Seguramente si el manejo es adecuado, esas especies claves van a prosperar y probablemente aparezcan en un futuro con un buen manejo algunas especies que habían desaparecido y que comienzan a reaparecer en la flora del pastizal y que puedo migrar las especies claves a estas nuevas que probablemente sean de mejor valor o de mejor preferencia animal. La especie clave es particular de cada tipo de pastizal y de cada condición de pastizal, ¿sí? Y se puede dar la paradoja que en un pastizal determinado, vamos a suponer del Chaco húmedo, del Chaco semiárido, una especie que en ese pastizal es una especie de baja calidad o poco considerada, en el Chaco árido puede ser una especie clave interesante, porque estamos hablando de un cambio de precipitación de 800 milímetros a 300 milímetros. ¿Sí? Preferencia animal. La preferencia animal, y nosotros hablamos de preferencia, no de palatabilidad, porque preferencia es aquellas especies que están presentes y que el animal las busca para ser consumidas más intensamente y con mayor frecuencia, es decir, las prefiere. Busca esas especies porque le resultan apetecibles, probablemente con buenos parámetros nutricionales, y las elige sobre otras que tiene en oferta dentro del conjunto. Bueno, ¿cómo sería un esquema básico para aplicar el manejo de pastizales? Primero, tener noción de lo que es la biomasa forrajera del lugar, es decir, cuánta biomasa forrajera tengo disponible, qué composición florística tiene esa biomasa, es decir, es un pastizal de producción estacional en el verano o es una producción estacional como es la región pampeana de todo el año con C3 y C4. ¿Tengo aporte o no tengo aporte del sector de arbustivas y arbóreas por el ramoneo o por frutos? Es decir, tengo que tener un diagnóstico de todo ese componente del pastizal para poder analizar cuál es la producción de forragimasa, de qué calidad y qué estacionalidad tiene. Analizar también de ese componente el valor nutritivo de esas forragimasas, cómo es a lo largo del año. Generalmente en el manejo de pastizales lo que llamamos factor de uso, que es de todo lo producido en el año, cuánto podemos aprovechar, estimativamente, según el tipo de manejo, uno habla de un 50 a un 60% de utilización. Y a partir de eso puedo calcular la cantidad de raciones que tiene cada potrero y cómo encadeno esto a lo largo del año a través de qué sistema yo tengo de producción, si es un campo ovejero para producción de lana o doble propósito, si también me interesa la producción de corderos, o es un campo de cría marginal,
o un campo mixto de cría y recría, y de acuerdo a eso yo puedo establecer parámetros de carga a lo largo del año y, por supuesto, encadenar, en el caso, por ejemplo, de la cría, en qué momento es el más conveniente para aplicar los servicios. En base a eso voy a tener la época de parición y cuándo voy a tener los destetes. Los análisis de pastizales para comprender lo que ocurre vinculado a la condición, y ahora acá ya integrando lo que hablamos de la condición del pastizal, de las especies claves y de lo que tiene que ver con la intensidad y frecuencia con el cual usamos ese pastizal. Nosotros usamos un viejo modelo que es del año 49 del siglo pasado, pero que hoy en día es tal vez la manera más fácil cuando uno empieza a introducirse en los sistemas de manejo para comprender lo que realmente pasa en ese pastizal a través de una secuencia de tiempo. Si nosotros partimos de la condición clímax o de máximo potencial forrajero, vamos a tener que hay un conjunto de especies que están dominando en este punto y donde yo voy a comenzar a colocar, vamos a poner un rodeo vacuno, ¿no? Un rodeo de cría. Esas especies se clasifican de acuerdo a 3 categorías. Hay un primer grupo que se llama las especies deseables o decrecientes también llamadas, que son aquellas especies de alta preferencia por parte de los animales. Hay un segundo grupo que se llama especies crecientes o intermedias, ¿sí? Que no son tan preferidas como estas que están acá arriba en rojo, pero bueno, que llegado la situación de pastoreo, el animal también las puede llegar a comer, que se llaman crecientes o intermedias, cuyo valor nutritivo es intermedio. Y hay un tercer grupo que están presentes, pero en muy baja proporción, que son este grupo que se llaman las indeseables o invasoras. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo en la condición clímax estoy en una condición excelente, tengo la mejor composición florística, la mejor producción de forragimasa, y comienzo a colocar animales, ¿sí? Coloco una carga animal determinada, acá dice subpastoreo, digamos que sería la primera etapa, pero vamos a suponer que nos situamos acá, donde está en una carga óptima para hacer un buen manejo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, estas especies deseables o decrecientes, que son las más consumidas, si yo aplico un pastoreo, vamos a poner que sea continuo, que permanentemente los animales sin darle descanso los dejo comer, y por supuesto que siempre van a elegir estas. Y estas, como ya vimos, cuando aplico sobrepastoreo, van a ir agotando sus reservas, y a través del paso del tiempo van a decrecer, van a desaparecer, tienden a irse de la presencia en el pastizal. ¿Por qué? Bueno, porque el animal las elige permanentemente. Como en ecología, cuando una planta abandona un nicho en el terreno, otro grupo lo ocupa. Y en este caso, estas van a prosperar, estas intermedias. Y acá ya dejé de tener condición excelente, estoy con las más importantes y preferidas bajas, a mitad de camino, y estas, bueno, crecieron, pero ¿hasta qué punto? Hasta que ese efecto de sobrepastoreo también las comienza a afectar a las intermedias, y también empiezan a desaparecer. Volviendo a lo mismo que dijimos antes, cuando hay un grupo que va desapareciendo del terreno, otro grupo ocupa ese nicho, y son estas invasoras o indeseables, que pueden ser muchas plantas, pueden ser, en el caso de las praderas pampeanas, pueden ser las llamadas rosetas, plantas planófilas, pueden ser plantas tóxicas que el animal no consume porque evita consumirlas, pero bueno, llegado un momento en que no tiene que comerlas, las va a comer también. Y paso a la condición regular y de la regular a la pobre. Este modelo, que es bastante sencillo de entender qué ocurre,
me tiende a una degradación, es decir, acá la tendencia que se llama, es decir, hacia dónde va este ecosistema pastizal con este manejo, y bueno, va a un colapso, ¿no? Porque voy a perder riqueza florística, voy a perder las especies de mayor valor, y lo que plantea el modelo es que si yo retiro el factor de disturbio, que es el animal haciendo sobrepastoreo, al cabo del tiempo, con clausuras y descansos, yo puedo restaurar este pastizal a una condición más aceptable, que puede ser la condición buena, y con el tiempo podré llegar nuevamente a una condición excelente. Va a depender de qué tipo de pastizal es, en qué ambiente climático, y cuál es el daño que se le ha generado. A mayor daño, mayor tiempo de recuperación. Hay otro modelo que es más moderno, hecho por Westovi y colaboradores. Neymeyer, un biólogo de Córdoba, fue también coautor de este trabajo, donde generaron un nuevo modelo basado en un concepto que revolucionó la ecología, porque lo que planteó Westovi es que la situación clímax en el pastizal, que es un estado de equilibrio, eso es una clímax, de equilibrio absoluto, todo lo que se produce se consume dentro del pastizal y no hay otro punto de equilibrio en el modelo anterior, ¿sí? Fuera de esta clímax. Westovi lo que planteó es que hay situaciones que se llaman estados del pastizal o estado del ecosistema, que son absolutamente estables, ¿sí? Más allá de la clímax, pueden haber situaciones totalmente estables en distintas condiciones del pastizal. Y que lo que ocurre para que un estado pase a otro es que tenga algún tipo de disturbio, ¿no? Algo que le genere un impacto a ese estado y cambie. Como por ejemplo, si ustedes miran las transiciones, en un estado de... Esto está hecho para la pampa, para el caldenal. Si yo aplico un pastoreo moderado, simplemente moderado, la Poa ligularis, que es una especie clave en el pastizal pampeano, bueno, cambia a un estado de menor calidad, que es el flechillar, que son las estipas y los piptoquetios, ¿sí? ¿Y cómo vuelvo? Bueno, bajando la carga y haciendo pastoreos livianos, el flechillar retorna, ¿no?, a la poa. Y acá hay una cosa que les va a impactar, que es cómo pasa de flechillar, se degrada aún más a flechillas y especies de verano. Las flechillas son invernales, igual que la poa, de alto valor. Y fíjense lo que dice: aplicar alta carga y pastoreo rotativo, ¿no? Algo que yo después les voy a decir que es una de las estrategias de pastoreo. ¿Esto por qué lo muestro? Bueno, porque no todas las técnicas que nosotros estudiamos y aprendemos son aplicables a los pastizales. Es decir, hay pastizales que toleran o se benefician con algún tipo de manejo de pastizal, y otras que con el mismo manejo se pueden perjudicar. Esto es lo que ha publicado Llorens en el año 95, ¿sí? Que esa técnica tan difundida a nivel mundial, bueno, en algunas situaciones puede generar una pérdida de calidad y un decrecimiento en la condición del pastizal. ¿Qué debemos conocer nosotros para aplicar el manejo del pastizal, diseñar un esquema? Bueno, el clima y el tipo de bioma en el cual estamos, el tipo de suelo, qué comunidades se generan en ese ambiente, estudiar cada uno de los potreros en cuanto a su superficie, condición, si son potreros homogéneos o tienen distintas comunidades, en esas comunidades qué especies yo tengo, tratar de identificar cuáles podrían ser esas especies claves para cada potrero o para cada comunidad, sus ciclos, si son especies de verano, puedo clasificar los potreros en potreros de uso de verano, diferido en invierno, es decir, distintos usos a lo largo del año de acuerdo a las especies.
qué patrón de pastoreo aplico y la calidad que tengo de esas especies. Si requiere ese potrero y ese tipo de pastizal en esa condición para alguna categoría en particular de mi actividad ganadera. Esto va a reportar sobre la producción forrajera actual y la condición de ese pastizal y a cuál condición yo podría aspirar como potencial de producción, ¿no? Si supone que estoy en una condición regular o pobre, ¿a qué puedo llegar? Otro punto muy importante es este: ¿qué infraestructura tengo y qué personal? Particularmente lo que hace infraestructura es potreros con alambrados y aguadas y sombra. Y el otro punto importantísimo es el personal del cual yo dispongo en cuanto a su capacidad de trabajo y capacidad de implementar innovaciones en lo que hace al manejo del ganado y al manejo del pastizal. Son dos puntos críticos para poder elaborar un diagnóstico y de acuerdo a eso, qué plan de manejo es posible aplicar para mejorar en mi sistema. Acá tenemos un ejemplo de una zonificación típica en un potrero muy grande con una sola aguada, donde yo alrededor de la aguada tengo un área llamada de sacrificio que inevitablemente va a ser sobrepastoreada y muy pisoteada y con porcentaje de suelo desnudo, pero como los animales pastorean y vuelven a brevar en este punto de agua, voy a tener un gradiente de condición que va a ser cercano a la aguada, voy a tener una condición más pobre, porque el animal hace mucha más presión de pastoreo en este punto. Después voy a tener una condición mejor, que va a ser regular, y en las zonas más lejanas, cuanto más lejos de la aguada está, mejor condición del pastizal va a tener. Bueno, probablemente esto, con un pastoreo continuo, sea muy difícil de revertir, ¿sí? Sombra y pastoreo también son dos cuestiones que van enlazadas, sobre todo en aquellos ambientes de clima cálido o en los veranos, en región pampeana o región patagónica, donde el animal va a buscar la sombra para guarecerse de los lugares donde a veces son los mismos lugares que elige para dormir o para guarecerse del sol o del viento. Cuando hablamos de manejo de pastizales, nos tenemos que referir a las tecnologías más nuevas, sacando lo que fue el pastoreo continuo, que fue históricamente cuando uno comienza a hacer alambrados y a restringir la circulación de los animales libremente y comienza a regular el ser humano la carga, pero no el manejo. Y eso, bueno, genera los problemas que ya mencionamos, ¿no? El sobrepastoreo. Pero si uno mira el pastoreo como un disturbio natural y aprendemos de la naturaleza, vamos a observar, y esto fue muy estudiado por Saibory en África, en los pastizales de la sabana africana, donde los animales son una diversidad de herbívoros y hay rumiantes y hay monogástricos herbívoros, que pastorean en manadas, es decir, son grandes manadas de animales que están muy concentrados y que van avanzando sobre el pastizal y es prácticamente como que pasa una máquina de cortar césped. ¿Por qué hacen esto? Bueno, tienen una estrategia de defensa, ¿no? Es decir, se protegen de los carnívoros con grandes concentraciones de animales. Esto hace que los animales van avanzando y van comiendo todo lo que encuentran a su paso de vegetación, van generando bosteo y deyecciones, y ese lugar se abandona y siguen en esa migración hacia una nueva área en un conjunto. Esto depende también de la proximidad que tengan de agua, ¿no? Es decir, las zonas más cercanas al agua también producen este impacto
de degradación, porque bueno, ahí hay más concentración y los animales sobreutilizan esos espacios. De esta observación que yo les comento, que ocurre en las manadas de herbívoros africanos en estos parques nacionales, salen las teorías o las menciones de lo que es el pastoreo holístico, el pastoreo cyborg y el pastoreo en manada, la ganadería regenerativa. Tiene mucho que ver con esto, con observar lo que ocurre en la naturaleza. ¿Por qué? Porque esos pastizales tienen millones de años de coevolución con este sistema. Es decir, los animales pastorean intensamente y acá pastorean todo. Las plantas tóxicas también las comen y no tienen problema de toxicidad. Pero claro, tampoco pueden elegir, porque tienen los carnívoros y predadores rodeándolos, con lo cual avanzan como una gran máquina cosechadora de forraje, limpiando ese pastizal, dejándolo en esta condición y moviéndose en una determinada dirección. Bueno, acá una hiena, ¿no? Esperando a ver si alguno de los animales se distrae o alguno de los otros carnívoros le deja alguna presa para consumir. Bueno, acá hay imágenes de distintas situaciones donde hay distintos métodos de pastoreo. Esto es un sistema de pastoreo regenerativo, pastoreo holístico, o pastoreo cyborg en Patagonia, una franja de pastizal consumida intensamente por ovejas, probablemente en un tiempo muy corto, y posteriormente se mueven los alambres y se la pasa a otra franja. Esto es pastoreo en las islas, se traslada animales a una isla, se hace una concentración que pastoreen y se las vuelve a mover a otra porción de la isla o a otra isla. Los pastoreos con pastores, tan comunes en algunas culturas africanas y americanas y asiáticas, donde el pastor es el encargado de guiar los animales al área de pastoreo y protegerlos de los predadores. Esto es en la estepa en Mongolia, lo mismo. El pastor es el encargado de hacer el movimiento y conducir el rebaño o el rodeo al área de pastizal a consumir. Bueno, sistemas silvopastoril, con un pastoreo estacional, ramoneo caprino en invierno, y pastoreo holístico, pastoreo rotativo intensivo, pastoreo regenerativo, todos estos pastoreos que requieren del respeto de la intensidad y frecuencia de pastoreo y basados en los tiempos de descanso para recuperar reservas y regenerar nutrientes, bueno, son muy utilizados en general en la región pampeana, en parte del litoral, en algunas zonas de Patagonia, con altas cargas durante corto tiempo y largos descansos. Acá también influye la estación del año. Como les decía, primavera permite descansos mucho más cortos y volver más rápido, y los inviernos, por un tema de las bajas temperaturas, hace que las plantas demoren mucho más en recuperar su estructura y sus reservas. Hay el llamado pastoreo adaptativo también, que plantea periodos del año con pastoreo continuo y periodos del año con pastoreo rotativo, y también dejar forraje diferido para pastoreo en épocas críticas, que es más usado en algunas zonas de la Patagonia y en algunas zonas de la región chaqueña también, donde, bueno, cuando el pastizal crece solamente en el verano y queda diferido para el invierno, el pastoreo rotativo en el verano genera un efecto regenerativo y la planta se recupera, pero en el caso del invierno, por más que yo lo pastoreo y por más que lo deje, vamos a poner el caso del Chaco árido o la región chaqueña, si yo lo dejo en invierno
Descansar, bueno, probablemente no tenga crecimiento esa C4, con lo cual cuando está diferido seco en pie, el pastoreo continuo no le generaría mayor efecto negativo. El encargado, vuelvo a insistir con esto porque es algo muy actual, es el eslabón tal vez central de cuando yo elijo un sistema, ¿sí? Porque es el que va a tener que leer el pastizal, elegir cómo hacer la tarea de franjear y obviamente obedecer las indicaciones del responsable técnico, ¿no? del manejo. Y si no tenemos una persona capacitada y comprometida con los sistemas, esos sistemas terminan fallando y terminan fracasando. Lo más simple que tenemos de pastoreo rotativo alternativo, bueno, es 2 potreros, cambiarlos en distinta época del año, pasarlos de uno a otro, pero siempre necesito partir de alguna infraestructura mínima, que es un alambrado perimetral, algún alambrado interno y aguadas. Los sistemas llamados rotativos de alternancia larga, de largos periodos, esto, bueno, van a encontrar en algunos libros que dice que esto está mal hacerlo, pero debe haber acá gente de zona chaqueña, de zonas áridas, donde por ahí la única posibilidad de hacer una aguada es un tajamar o una represa, y me quedó en la punta del potrero, ¿no? En otras regiones probablemente puedo perforar y poner un molino con un tanque, pero en muchas zonas el agua es el agua que se cosecha de las lluvias o de un tajamar y bueno, me cae en el punto más bajo del potrero y me quedo en la punta. Así que cualquier sistema de estos que permita franjear el pastizal para irlo rotando, ¿sí? Es un paso adelante. Lo que muchas veces se hace es armar distintos rodeos de igual capacidad de carga, es decir, de igual presión de pastoreo, y dejar un solo potrero en descanso y que se vayan cambiando los rodeos de potrero. Estos potreros de rotaciones largas, bueno, esto es una imagen bajada de internet de Formosa, con un manejo de este tipo, cómo se come, se aprovecha bien toda la forragimasa y cómo está el potrero que va a ser próximamente comido. Hay un sistema muy clásico, muy difundido, que es el llamado tipo Merrill, que ocupa, bueno, con 4 potreros y 3 rodeos. Acá lo que rota es el potrero de descanso a través de las temporadas del año. Esto, bueno, está hecho para sistemas con pastizales de C3 y C4, es decir, donde yo puedo tener que los descansos le brinden al pastizal una recomposición porque tengo especies C3 y también C4. Y pasamos ya a sistemas un poco más complejos, como es el pastoreo Boissin, o pastoreo rotativo intensivo, muy utilizado en los tambos, en sistemas de invernada pastoril, donde sí acá lo que va rotando es el rodeo, trabajo con mucha carga, en algunos sistemas se hace hasta pastoreo por hora, y donde yo tengo que tener accesibilidad cercana al agua, y donde también lo que puedo hacer es este pastoreo de calidad diferenciada con animales, por ejemplo, en un tambo, animales que están en el máximo pico de leche, con grandes demandas de calidad, los ingreso primero para que despunten y seguidamente, bueno, los paso al otro potrero a hacer lo mismo y en este entran en una categoría, por ejemplo, de vaca seca o de vaca con menos requerimientos nutricionales para que termine de cumplir. Pero el pastoreo, fíjense cómo queda el tapiz, esto es una pastura, cómo queda el tapiz de corto, es bien intenso,
Y después un largo periodo de descanso hasta que se recupere completamente y vuelva a un estado que le permita ingresar nuevamente el rodeo. Acá tenemos una imagen aérea de un sistema también con muchísimas divisiones, con alambrado semipermanente o con eléctricos. Fíjense, los puntos celestes son las aguadas. Esto requiere de una inversión importante. En general se los utiliza, como les decía, en tambos y en sistemas de invernada pastoril, no tanto en campos de cría. Necesito, bueno, una gran inversión y manejo del alambrado eléctrico. Esto es simplemente para ver cómo contrastan los ciclos del pastizal tomado para campos de cría, como la cuenca del Salado, donde tenemos las especies C3 con su característico bache de invierno y dejar digamos, de vegetar en el verano, su pico de primavera. Tenemos los C4 con su pico de producción primavera-verano. En celeste la producción total, y como yo siempre, en el caso de la cría, trato de colocar el servicio cuando tengo la mejor calidad y calidad forrajera y buena oferta también forrajera, disponibilidad de pasto, ¿sí? Eso me va a permitir, bueno, que la aparición, en el caso de la región pampeana, es en invierno, julio, agosto, septiembre, no hay mosca, eso es bueno para la aparición, y a partir de marzo tengo que descargar el campo, sacar los terneros para bajar la demanda de los animales, de las vacas, y pasar el invierno relativamente cómodo. Este es otro esquema, esto es de la región del Chaco Seco, donde, bueno, el servicio siempre lo voy a tratar de ubicar en donde tengo la mejor calidad y cantidad de forrajimasa disponible. Esto me va a ubicar ese servicio en el verano. Voy a tener la aparición en la primavera, pasado el invierno, y el destete, bueno, también al inicio del invierno, fines de otoño-invierno. No tengo otra alternativa porque son especies C4 y en los inviernos el pastizal que comen es diferido en pies y con muy bajo nivel nutritivo. Y esto es para mostrarle también la diversidad, todo esto es de Patagonia, cómo distintos ecosistemas pastizales tienen distintos picos de oferta forrajera a lo largo del año. Por lo cual el sistema que yo aplique no es una receta, sino que tengo que conocer muy bien cómo se distribuye esto, cómo es su calidad, su cantidad de forrajimasa, y de acuerdo a eso armar el esquema de manejo del pastizal. Ya para tratar de finalizar, bueno, dentro del manejo también hay técnicas de mejoramiento de pastizales. Siempre esas técnicas deben partir de algún diagnóstico que dé prioridades de qué aplicar y cuáles serían esas propuestas, qué tan viables son de que esa inversión que yo haga me dé respuesta. Y bueno, lo básico es tener apotreramiento, aguadas y sombra, a partir de eso. El segundo punto es manejar el rodeo, es decir, tener pariciones concentradas, servicios concentrados, fecha de destete o de refugo. Y después hay algunas técnicas menores, que llamamos menores, pero que son útiles. Por ejemplo, la utilización de sales minerales para reforzar falta o carencias minerales en el pastizal y que mejoran el estado de salud de los animales, y también como un atractivo para diversificar los lugares de pastoreo, es decir, colocar sales o panes de sales o bateas de sales en lugares, por ejemplo, alejados del agua y donde el animal no visita mucho ese potrero, para interactuar un poco más en lo que es el territorio. Bueno, las clásicas fertilizaciones, que son a veces tan comunes en pasturas y verdeos,
y poco utilizadas en pastizales naturales, que puede ser una buena inversión porque puede aumentar y mejorar la cantidad y calidad de forraje. Los llamados controles de maleza, controlar en algunas situaciones, el control de maleza tiene que ser mecánico, ya no se puede hacer solamente con pastoreo, y bueno, en el peor de los casos con algún control químico. Y los llamados controles de leñosas, cuando en el esquema ese del modelo sucesional, esas invasoras son leñosas. Bueno, el hecho de retirar los animales no retiran las leñosas. Y hoy en día, bueno, una técnica que se promueve desde el INTA, sobre todo la gente que ha trabajado mucho en esto de la María en Santiago del Estero, son los rolados de baja intensidad que no cambian el bioma bosque, simplemente limpian de arbustivas. Eso permite que las herbáceas dispongan de mayor superficie, aumenta la productividad del pastizal, la producción forrajera, duplica, a veces hasta triplica la cantidad de forraje, y es una de las pocas técnicas, digamos, que uno puede aplicar y que da un resultado más o menos inmediato. Y bueno, y como comentario final, creo que debemos revalorizar los pastizales naturales que tenemos. Somos un país afortunado en la diversidad que tenemos de ecosistemas para hacer ganadería, y hoy en día los pastizales están muy revalorizados por los servicios ambientales que nos brindan como sociedad y también desde el punto de vista productivo. Con esto terminamos casi en horario. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Si te parece, pasamos ahí a las consultas y aportes que hay en el chat. Bueno. Ahí, bueno, en primer término, sí, las charlas estarán disponibles tanto en el canal de Sepia como en el del Centro de Formación y Capacitación. En segundo lugar, recuerden completar el enlace para certificar la participación. Bien, casi al inicio de la charla, Renata consultaba sobre bibliografía que recomiende sobre pastizales nativos. Perdón, ahora está silenciado, Carlos. Sí, sobre pastizales no te escuché la pregunta. ¿Bibliografías? Sobre pastizales nativos. Bibliografía recomendada. Bueno, yo lo que le pasaría es mi mail, que creo que lo vas a difundir, y me escriben y yo le paso bibliografía. Hay muchísima sobre trabajos en pastizales nativos, y bueno, después hay algunos libros que se pueden bajar de internet que son bastante útiles. También debería decirme de qué zonas, ¿no? Porque hay expertos en Argentina, por suerte, hay mucha gente trabajando en pastizales en las distintas regiones, y hay expertos con mucho más conocimiento del que probablemente tenga yo específico de esa región. Y la podemos vincular con ellos. Perfecto. Ahora enseguida compartimos tu correo electrónico. O mi teléfono por WhatsApp también es otra alternativa. Bien. Luego, en segundo término, Elvio consultaba sobre qué opinión te merece el manejo holístico o la ganadería regenerativa propuesta por el Instituto Sabri. Bueno, lo comenté, son técnicas muy, muy buenas porque lo que permiten es regenerar todo el sistema de nutrientes. Son esquemas que han copiado, sobre todo Saibory, no sé si conocen la historia, pero él fue guardaparque, creo que en Namibia, y él cuando manejaba ese parque mandó a matar como 2.500 elefantes por un problema de
de manejo que había, y bueno, ese error lo llevó a él a replantearse, porque se dio cuenta después que no era la forma de manejar esa, y a partir de ahí comenzó a estudiar en profundidad qué es lo que ocurre en esas sabanas, y es esto que yo conté, el sistema en África se autorregula. Si llueve más, hay más forraje, la parte de herbívoros aumenta su producción, hay más animales. Si hay más animales, los carnívoros cazan más animales más fáciles, con lo cual también aumenta la población de carnívoros. Pero cuando aumenta la población de carnívoros y cazan más, y después viene un año normal, la población de herbívoros vuelve a bajar porque hay más carnívoros comiendo. Cuando vuelve a bajar, las hembras de los carnívoros tienen menos posibilidades de cazar y menos comida, con lo cual hay muchas de las crías que se mueren. Todo el tiempo se autorregula. Creo que hoy, en una charla previa que tuvimos, yo siempre digo, donde intervenimos nosotros los hombres generamos en la naturaleza algún problema. Y la ventaja de estos sistemas, como el cyborg, el regenerativo, el pastoreo holístico, están basados en observar qué pasa en la naturaleza y qué pasa con las plantas, es decir, cómo son la acumulación de reserva de las plantas, su crecimiento, la época. Y eso, respetando eso, nosotros armamos un agroecosistema con la producción ganadera. Tenemos que tratar de imitar eso. Por eso yo al principio, cuando hablé de la cadena trófica, hoy en día sabemos que algunos productos que utilizamos o que se utilizaban están afectando, por ejemplo, la microflora, microfauna del suelo, insectos, y estamos haciendo una ruptura en un circuito que debería funcionar. Entonces, cuando estamos hablando de estas producciones que sean más sustentables, bueno, apuntan a eso. Creo que tanto el regenerativo, el cyborg, todos giran alrededor más o menos de la misma filosofía. Y evitar, obviamente, en aquellos sistemas que no son, digamos, recomendados para pastoreo continuo, el pastoreo continuo, que es lo que nos genera heterogeneidad, pérdida de la condición del pastizal, pérdida de biodiversidad de las forrajeras, digamos, todo lo que es negativo. No sé si le contesté la pregunta. Perfecto, gracias. Le quiero mandar un saludo porque recién acabo de ver que está Arnaldo Fumagalli entre los presentes, un gran amigo de muchos años. Muy bien. Bueno, salteo algunas intervenciones porque luego Javier hacía un aporte cuando se mencionaba al manejo de Savory, y él refería que no todos los ecosistemas del mundo tienen esa historia de coevolución con esa herbivoría de mamíferos africanos, y que esa extrapolación se debe tomar con cautela. No sé si tenés algún comentario en relación a Sí, eso. sí, sí, por eso mostré el caso del trabajo de Llorens en La Pampa, donde el pastoreo rotativo generaba un impacto sobre la calidad de la Poa ligularis y sobre la abundancia de la Poa ligularis, y se pasaba de un pastizal, digamos, prístino a un flechillar. Y yo por eso mencioné que si bien estas técnicas son difundidas masivamente, siempre hay que hacer un diagnóstico y un estudio previo de en qué sistema yo lo voy a aplicar. Porque ahí hay un claro ejemplo de que en el caso de La Pampa, de ese trabajo de Llorens, que uno lo toma como una referencia, bueno, no generó el resultado, digamos, el resultado esperado. Entonces, uno puede hablar, por eso, insisto, uno habla de técnicas en general y de metodologías en general, pero después hay que ver si en el ecosistema pastizal que yo lo quiero aplicar, eso funciona. ¿eh? Totalmente de acuerdo con lo que, por ejemplo, nuestro pastizal pampeano no tiene una historia evolutiva de grandes herbívoros como es el pastizal africano, desde ya. Y hay cuestiones que, bueno, todavía no las conocemos bien. No
Nos faltaría estudio en la historia, ¿no? del pastizal. Yo no mencioné, pero el tema, por ejemplo, de la sequía, los incendios, los ciclos hídricos, o sea, un montón de cosas que condicionan a los ecosistemas actuales, cómo funcionan. Así que estoy de acuerdo con lo... No recuerdo ahora el nombre de la persona que hizo el comentario, pero sí, concuerdo con él. Perfecto. Bueno, luego Javier aportaba también que en áreas protegidas la definición del óptimo de carga debería ser un valor inferior al teórico porque hay consideraciones de calidad de hábitat para la biodiversidad que en teoría deberían ser la prioridad. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Totalmente de acuerdo. Yo por eso dije al principio que para el tema de reservas hay que tener siempre en cuenta cuál es el plan de manejo planteado. Porque probablemente en un área de reserva la prioridad no sea la maximizar la producción agropecuaria. Hay gente que vive en áreas de reserva y que debe tener animales, pero obviamente la prioridad es conservar la biodiversidad, por eso se lo declaró reserva. Entonces, generalmente eso se contempla en los planes de manejo, pero es lo mismo, bueno, en los parques nacionales. La producción es como un accesorio, digamos, está en segundo plano la producción. Es mi opinión, en eso coincido también con la persona que hace ese comentario. Muy bien. Luego, Elvio comentaba que en parques de Nor Patagonia, además del factor de uso, se adiciona un factor ecológico de entre el 10 y el 20%. Creo que esto es cuando hablabas del modelo sucesional. No sé si hay algún aporte para hacer allí. Es una ponderación regional, supongo que tiene que ver con los procesos de certificación que está sufriendo Patagonia, y yo por eso dije, en general en los manuales de manejo de pastizales naturales, se habla de una estimación del factor de uso del 50%. Por supuesto que difiere mucho si yo intensifico el uso porque estoy en superficies más reducidas y tengo un manejo mucho más controlado, probablemente pueda aprovechar más, y en sistemas que son más laxos probablemente el factor de uso sea mucho menos porque no tengo la misma precisión en el manejo. Pero yo ahora no recuerdo exactamente si es solamente en Nor Patagonia, pero creo que hay otros lugares que están con procesos de desertificación que también hay que subutilizar el pastizal justamente para promover su recuperación. ¿Sí? El 50% es un número estimativo, no obligatorio. ¿Sí? Cada uno después, de acuerdo a la necesidad de uso y de objetivo, probablemente pueda utilizar mucho menos forragimasa que el 50%. Muy bien. Luego otra consulta. En el contexto de áreas protegidas, ¿cómo determinar la carga animal de ganado cuando hay herbívoros silvestres en el ecosistema? Muy buena pregunta, porque la prioridad es el herbívoro silvestre. Entonces, el monitoreo de animal silvestre que consume es un factor a tener en cuenta cuando yo hablo de la carga animal, porque no puedo considerar que la única carga animal sea el animal doméstico. Estaría cometiendo un error. Y además hay que ver si la cantidad de animales, cuando la cantidad de animales domésticos, más allá del pastoreo, no le generan un disturbio en los hábitos naturales de esos animales domésticos. Yo no trabajo en áreas de reserva, conozco algo porque sé que tienen cada una un particular plan de manejo, y creo que en esos planes de manejo se debe contemplar este aporte, ¿no?, que hace la persona que lo comenta. Porque si yo solamente considero para la carga lo que me va a consumir los animales domésticos, flaco favor le estoy haciendo a conservar la fauna.
Muy bien. Luego una consulta de Gustavo. Él menciona que está en la zona de Rivadavia, en Salta, en Chaco Seco, y quisiera preguntarte cómo ves No, el no tema de te, pastizales no, naturales. no te escucho, te escucho como entrecortado. No sé si es. Voy a apagar. A ver, reitero. Gustavo menciona que está en la zona de Rivadavia, en Salta, en Chaco Seco, y quisiera preguntarte cómo ves el tema de pastizales naturales o el uso de pasturas C4 como Gatton, Buffel, Green, etc. Está hablando del uso en el MBGI, perdón, pero no reconozco la sigla a qué refiere. Bueno, es el uso de forrajeras subtropicales, desde mi punto de vista, tiene que ver con tratar de recuperar más rápidamente pastizales degradados. Yo sí puedo lograr un pastizal natural, biodiverso, con forrajeras con distintos, si bien son todas C4, van a tener distintos ciclos en ese verano, algunas arrancan primero, otras son más tardías. Pero ¿qué ocurre? En algunas situaciones del Chaco seco, el Chaco árido, también puede ocurrir en el Chaco semiárido, ahí en el límite de los 500 milímetros, cuando yo tengo los potreros muy degradados, la clausura de recuperación me puede llevar muchos años. Y en un establecimiento tal vez tenga que estar muchos años esperando que ese potrero se recupere. El uso de la C4 puede cumplir con esa función, decir, bueno, en un potrero que está muy degradado, que esté invadido de arbustivas, arbustizado, un fachinal, yo puedo aplicar algún rolado de baja intensidad y sembrar alguna de estas subtropicales que tengo semilla comercial. El problema es que si yo quisiera tener semilla comercial de mis nativas, no hay. Tengo que esperar tiempo de clausura. Pueden ser 3, 4, 5, hasta 10 años. No sé, depende del grado de deterioro que tenga. Esa es una estrategia. ¿Y para qué me sirve? Bueno, como el pastizal de la zona chaqueña tiene un ciclo de crecimiento estival, marcadamente estival, yo también lo que puedo hacer es, en ese potrero que implanté con una subtropical, doy servicio de verano, concentro ahí el servicio y le doy descanso a los potreros de pastizal natural para que se recuperen en cuanto a reservas, semillen, generen nuevas plántulas. Y ahí actuaría la C4 como una rueda de auxilio del sistema natural. Esa, digamos, es la forma en la cual yo lo veo. Lo que yo no haría es reemplazar pastizal natural que esté en condición buena por subtropical, por sacar una para poner otra. En el mejor de los casos puedo hacer algún tipo de incorporación con una especie de intersiembra para reforzar el pastizal nativo, pero no reemplazar el pastizal natural. Y cuanto más haría la zona, menos reemplazo haría, porque, digamos, la adaptación que tiene el pastizal natural a las condiciones de sequía, de fuego, si todo lo que ocurre en esas regiones, si bien la subtropical puede dar resultados, si yo puedo tener la nativa, el pastizal nativo en muy buena condición, solamente usaría la forrajera exótica como esto que les dije, para una recuperación rápida. En mi paso por el norte hemos hecho ensayos con algunas subtropicales para, digamos, plantada en potreros que habían sido desmontados. Inicialmente da una respuesta espectacular, tenemos unos pastizales de subtropicales con muy buena producción, pero claro, están aprovechando una fertilidad cautiva en el suelo que se libera y con el tiempo decrece la producción. Y termina en algunos casos, según la especie y bueno, las condiciones, produciendo un poquito más que el pastizal natural o igual. Pero yo la usaría con ese sentido. No sé si le respondí la pregunta.
Y la sigla que él mencionó es manejo con bosque nativo con ganadería integrada. Creo que es el término que usó al principio. Supongo que es ese, ¿no? Sí, sí, ahí me hacía gracias por el chat. Bueno, luego tenés muchos saludos y felicitaciones, y en particular a Ronaldo Fumagalli. Dice: gracias, Carlos, felicitaciones y un abrazo. Muy buena respuesta, dice Gustavo, a la última pregunta. No sé si hay más consultas, si no, vamos cerrando el conversatorio de hoy. Ya estamos en hora también. Así que, bueno, Carlos, tanto desde Parques Nacionales como desde el Consejo, ahí se te agradece la participación y la excelente presentación que has dado. Bueno, agradezco por la invitación nuevamente y le agradezco a los asistentes la paciencia. Quedo a disposición para, bueno, consultas o como en el caso de la bibliografía que me pidieron. Alejandro tiene mi mail, tiene mi celular, se lo pasan a los asistentes y los que los pueda ayudar o colaborar, a disposición de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar.